que puede darle alabanza a ese Dios, que puede darle una ofrenda de aplauso a ese Rey? Él es bueno. Amén. Tome su lugar en esta hora. Hoy quiero hablarte acerca de que todos necesitamos un encuentro con Dios, un encuentro con Jesús. Todos nosotros necesitamos constantemente encontrarnos con Él, encontrarnos con su presencia. Y hoy quiero que podamos ir al Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 33. Lucas capítulo 5, verso 33. Mira lo que dice las Escrituras. Entonces ellos dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están en las bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de vestido nuevo y le ponen un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Mientras durante unos días atrás conversaba con varias personas de otro lugar, estas personas decían: me he dado cuenta de algo. Me he dado cuenta que muchos servimos, muchos oramos, muchos venimos a los servicios, pero ya no sentimos lo mismo que antes. Y ellos decían: y no es que hayamos dejado de amar a Dios, no, amamos a Dios, pero no sabemos por qué no sentimos lo mismo que antes. Entonces ellos dicen: creo que ya nos acostumbramos a este estilo de vida. ¿Por qué? Porque entramos en una rutina donde todo sigue siendo igual como siempre ha sido, pero en realidad ya se ha vuelto una costumbre, y la gente se mueve por costumbre, sirve por costumbre, ora por costumbre, lee la Biblia por costumbre, pero ya no existe la misma pasión. Ahora, esto en realidad es una señal peligrosa. No es normal que la gente, aunque ore, aunque lea la Biblia, aunque vaya a los servicios, no es normal que no tenga esa misma pasión que al inicio. ¿Por qué? Porque, mire, hay algo que nosotros debemos saber: que podemos tener la Biblia, pero no puede haber en nosotros una palabra viva. Podemos nosotros orar todos los días, pero no podemos tener comunión con el Padre. Podemos servir al Señor, pero podemos hacerlo sin gozo y por costumbre. Y Jesús habló justamente de esto. Y Él dijo: nadie echa vino nuevo en odres viejos. Nadie lo hace. Él no estaba diciendo que no puedes vivir lo nuevo de Dios. No, lo puedes vivir. El problema es que no puedes vivir lo nuevo de Dios en una mentalidad vieja, porque todo tiene que ver con la mentalidad del ser humano.
Ahora, es ahí donde entendemos que todos necesitamos tener un encuentro con Jesús, porque es ese encuentro con Jesús que renueva nuestra mente, que renueva nuestros pensamientos, que cambia nuestra forma de pensar. Pero esto tiene que ver con el encuentro con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, a través de su presencia, te devuelve la frescura, te devuelve el gozo, te devuelve la paz. Es algo que solamente Él puede hacerlo. ¿Por qué? Porque Él puede devolvernos esa esencia del primer amor. Pablo hablaba y él decía que volvamos a ese primer amor. Si Pablo menciona que hay que volver al primer amor, es porque ese primer amor también suele perderse. Ese primer amor también suele desvanecerse. Y es lo que no podemos permitir. Y mira, el contexto de esta lectura que nosotros mencionamos es que Jesús enfrenta a aquellos religiosos de este tiempo. Enfrentó a Jesús a los religiosos y resulta que Jesús, cuando aparece en escena en su ministerio, habían varias sectas, habían varias religiones, habían muchos que aparecieron. Porque en el lapso que hubo el silencio, donde no se hablaba, donde no había profeta, donde no había nada, alrededor de unos 400 años, nacen un sinnúmero de sectas, de doctrinas. Y es allí donde aparecen, salen los fariseos, los saduceos, los escribas y todo lo que menciona en el Nuevo Testamento las Escrituras. Ahora, los fariseos y escribas eran expertos en la ley, conocían la ley a cabalidad, exigían que se cumpliera la ley, pero ellos no la cumplían, ellos ni siquiera la practicaban. Conocían la Biblia, pero no conocían al Dios de la Biblia. Conocían la ley, pero no conocían al Dios que dio esa ley. Ahora, ellos tenían presente los versículos, pero no conocían al autor de esos versículos, de esos pasajes. Por eso que estos fariseos se escandalizaban cuando Jesús venía y sanaba en un día de reposo. Ellos creían, ellos decían que no se podía hacer nada en el día de reposo. Lo criticaban por tocar a un leproso, quienes eran considerados en aquel tiempo un desecho humano. Pero sin embargo, ellos criticaban eso porque Jesús los tocaba. Los acusaban a Jesús de impuro por sentarse con publicanos, por sentarse con impíos prácticamente. Lo acusaban por eso. Y es que Jesús, cuando vino a esta tierra, Jesús no vino a violar la ley. Jesús no vino a romper la ley. Él vino a practicarla, pero también a perfeccionarla. Jesús rompió esquemas porque vino a establecer su reino, mas no vino a establecer una religión. Jesús vino a establecer un reino, mas no una religión. El problema es que muchos piensan que Jesús es una religión, que el evangelio es una religión, y Jesús no es una religión. El evangelio no es una religión. Por eso Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder para salvación. El evangelio tiene que ver con las buenas nuevas, mas no tiene que ver con una religión. Mientras los fariseos veían en este caso reglas, cuando veían a las personas, ellos veían que tenían que cumplir reglas, que tenían que cumplir con lo que estaba establecido. En cambio, Jesús, cuando veía a las personas, Él las veía con amor, Él las veía con compasión, Él las veía con misericordia. Mientras unos veían ley que practicar, cuando veían a las personas, Jesús, en cambio, las veía con amor. Mientras ellos, los fariseos, veían a las personas como pecadores,
Jesús los veía como hijos que necesitaban gracia y favor. La diferencia entre la religión y Jesús, porque mira, Jesús no vino a mostrarte una religión. Jesús no vino a establecer una religión. Jesús no vino a mejorar una religión, no. Jesús vino a esta tierra para cambiar tu corazón mediante la relación. Jesús no vino a establecer una religión, Él vino a cambiar tu corazón. Y aquí nace una pregunta. Tú y yo, que conocemos la palabra, que conocemos a Jesús, ¿estamos viviendo una fe viva o estamos viviendo una religión cómoda que critica a los demás? ¿Cómo es nuestro diario vivir como hijos de Dios? ¿Estamos comportándonos como aquellos fariseos que conocían de ley, que se reunían en la sinagoga, que cumplían aparentemente con lo que estaba escrito? Pero sin embargo, Jesús siempre se fue en contra de ellos, los criticó. Porque sabes una cosa, la religión siempre te va a matar. La religión siempre te va a hundir. La religión siempre te va a humillar, te va a señalar. Eso es lo que va a hacer la religión. Los fariseos era lo que hacían, señalaban, acusaban, hundían, diciendo, no, es que hay que cumplir la ley de Moisés. Pero Jesús era diferente. Él veía a las personas y Él las veía como aquellas que necesitaban una segunda oportunidad. Por eso que a la mujer adúltera, cuando la trajeron para apedrearla, Jesús le dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos se fueron. Entonces Jesús le dice a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? No había ni uno. Jesús la restauró, también la corrigió, porque le dijo, mujer, vete y no peques más. Vemos la diferencia entre la religión. Si hubiese sido por la religión, todos lo hubieran apedreado. Por eso te digo, ¿qué estamos haciendo como hijos de Dios? Estamos viviendo una fe viva, donde ves a las personas y estás viendo que hay alguien que necesita de Jesús, necesita amor, necesita, como decía aquel personaje, amor, comprensión y ternura. ¿O estamos nosotros comportándonos como estos religiosos? No, es que es pecador y tiene que pasar un año de disciplina. Es que es pecador y tiene que hacer eso y lo otro. Hay que quitarle todo, hay que dejarlo sin nada. Fariseos. Porque si fuéramos a la casa de la persona que dice póngalo en disciplina, húndalo, quítele todo, vamos a ver si es tan recto y tan santo como dice serlo. Por eso Jesús dijo en una ocasión, antes de ver la viga de tu hermano, antes de ver la paja de tu hermano, mira primero la viga. Mira primero el tronco que tienes en tu ojo. ¿A qué quiero llegar con esto? Que el ser hijo de Dios, eso implica mirar con amor y mirar con compasión. Ojo, no que compartas el pecado, no estoy hablando de solapar o compartir el pecado. Te estoy hablando de poder restaurar, de poder ayudar, de poder extender la mano, de poder levantar, porque todos necesitamos a ese Jesús que si un día restauró nuestra vida, seguro puede restaurar la vida de muchos. La diferencia entre la religión y en este caso aquel Jesús. Pero la decisión es nuestra. Tú y yo decidimos vivir una fe viva o decidimos vivir metidos en una religión que critica siempre a los demás. A veces es difícil de comprender, pero yo quiero que usted pueda ver como Jesús
y actuar como Jesús. Que cada vez que usted vaya a hacer algo, usted diga, ¿cómo Jesús miraría esto? ¿Cómo Jesús actuaría ante esta situación? Y es que a veces la palabra de Dios se nos entra por aquí, se nos sale por acá. La palabra de Dios es para vivirla, no es solo para oírla, es para practicarla. Por eso dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Cuando pasamos a ciertos momentos y ciertas situaciones, ahí es donde debemos ser hacedores de la palabra para poder actuar como Jesús actuaría. Entonces, los fariseos criticaban a Jesús por todo, porque tocaba a leprosos, porque sanaba en día de reposo, porque se sentaba con publicanos, con cobradores, porque se sentaba con ellos. Pero Jesús vino a establecer su reino. ¿Y saben lo que provoca la religión? La religión hace que pierdas el gozo. ¿Por qué la religión hace que pierdas el gozo? Porque al final la gente se termina amargando al ver a la otra persona bendecida o feliz. Mira, Jesús se la pasaba comiendo con la gente. Jesús se la pasaba compartiendo con los discípulos. Jesús era feliz, disfrutaba en cada casa. Él la disfrutaba. En cambio, los fariseos se amargaban porque Jesús era feliz. Los fariseos, los religiosos se amargaban, se enojaban porque lo veían a Jesús celebrar. Por eso te digo que la religión te quita el gozo. Y es lo que ha hecho el enemigo. El enemigo le ha robado el gozo a muchos creyentes. El gozo de disfrutar la vida en Cristo Jesús. Hay mucha gente que se enoja cuando otros ríen. Que se enoja cuando otro prospera. Que se enoja cuando algo sucede. Se enoja cuando no debe ser así. Hay veces que he escuchado personas que se enojan cuando el vecino prosperó. El vecino se compró un carro, segurito a andar en narcotráfico, porque ¿de dónde va a sacar para comprarse? En algo chueco de andar, seguro. Alégrese. ¿Sabe cuál es el problema a veces entre la gente que se congrega, que va a la iglesia, y la gente de afuera del mundo? Es que la gente de afuera sabe administrar mejor los recursos que a veces nosotros, los hijos de Dios. Cuando no debe ser así. Nosotros, los hijos de Dios, debemos administrar los recursos mejor que ellos. Pero a veces eso no sucede. Pero los fariseos se enojaban. Los fariseos se amargaban viéndolo a Jesús sonreír, reírse. Hay muchos que dirán, la religión dirá, ay, ese pastor ha de ser, a andar en pecado porque él se viste así cuando en el altar hay que vestirse con corbata terno. Es más, ese no es pastor porque debería tener una panzota así. La religión dice eso. Y era lo que hacían los fariseos. Se amargaban, se enojaban cuando Jesús reía. Y Jesús le responde con una parábola de las bodas. ¿Por qué? Porque ellos decían, hey, nosotros ayunamos. ¿Y por qué ellos no ayunan? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Y no era que Jesús estaba en contra del ayuno, no. Pero Jesús le dice, ¿cómo puede en una boda, estando el esposo, la gente dejar de comer? Refiriéndose a que todo tiene su tiempo. Llegará el momento donde ellos quedarán solos y les va a tocar ayunar. Pero mientras estén conmigo, no es necesario. Pero los fariseos no conocían esto porque no sabían, no querían aceptar al Mesías. Jesús les estaba diciendo, miren, mientras estoy con ustedes, empiecen a disfrutar, disfrútenlo. Solo Él enseñó que todo tiene su tiempo. Por eso mira, si tú tienes a Cristo, disfruta todo. Disfruta el plato de comida que hay en tu mesa cada día. Así un día tengas una tortilla
de huevo, tú le digas gracias, Señor. Porque aunque hoy tengo una tortilla de huevo, mañana voy a tener un pollo, pasado mañana voy a tener chuleta, pasado mañana voy a tener pavo, qué sé yo, pero disfruta mientras tenga. El que tiene a Cristo siempre va a disfrutar. Disfruta lo que hay en tu mesa, disfruta a tu familia, disfrútala. Ay, señores, que si me hubieras dado otro esposo, seguro fuera feliz. Es el que elegiste, disfrútalo. Ay, un esposo chiro que me has dado, Padre. Él no se lo dio, usted lo eligió. Disfrútelo. Disfrute su iglesia. Ay, es que si yo estuviera en la iglesia de fulano, todo fuera distinto. Ay, es que si yo tuviera los recursos que tiene esa iglesia. Disfrute su iglesia, valore su iglesia, ame su iglesia. El que tiene a Cristo en su vida, disfruta todo, todo. Disfrute todo. No permitas que nada ni nadie te robe el gozo que Dios ha depositado en tu corazón. No permitas que nadie te robe el gozo que Dios ha traído a tu vida. Porque el que tiene a Cristo lo disfrutará absolutamente todo. Filipenses 4:11. Mira, el apóstol Pablo a los filipenses le dice una gran verdad. Él había entendido, dice, no lo digo porque tenga escasez, dice Pablo. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo había entendido que en cualquier situación él se contentaba, él disfrutaba. Y es lo que tú y yo debemos entender. La religión no hace eso en nosotros. La religión te hace amargar. Ay, hoy no tengo. Y pasa renegando. ¿Y por qué a mí? Y esto y lo otro. No. Pero el que tiene a Cristo en su vida es totalmente diferente. El que tiene a Cristo en su vida dice, Señor, bueno, hoy no tengo, pero estoy seguro que mañana hay una puerta que se abrirá y voy a tener. Señor, hoy estoy así, pero mañana seguro voy a ser bendecido. Siempre está gozoso, alegre. ¿Por qué? Porque hay una esperanza viva en nosotros que es Jesucristo en nuestra vida. Por eso la religión es contrario a lo que Jesús verdaderamente trae sobre nosotros. La religión hace que pierdas el gozo, pero también un odre viejo siempre perderá la esencia y solamente se quedará con las costumbres. Un odre viejo va a perder su esencia y solo se va a quedar con la costumbre. ¿Qué era un odre? Un odre era un recipiente de cuero. Y este recipiente, en realidad el odre nuevo era muy flexible. Y cuando era depositado el vino nuevo, al fermentarse el vino, empieza a generar, ciertos detalles que empezaba a expandirse el odre. Pero ¿qué pasaba cuando el odre se colocaba? El vino se colocaba en un odre viejo. El odre viejo, en cambio, se vuelve rígido como un plástico seco. Era rígido. Y al echarle el vino nuevo, al fermentarse y se tenía que expandir, iba haciendo presión, como estaba rígido, se rompía y se echaba el vino a perder. Por eso Jesús dijo, nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Nadie. Así estaban los fariseos. Los fariseos estaban rígidos espiritualmente, estaban secos, sin flexibilidad espiritual. Era como se encontraban los fariseos. Él decía, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Se va a echar a perder el vestido. Yo creo que a todos nosotros en algún momento nos pasó. Cuando era pequeño quizás, o quizás usted le hizo a su hijo también, que cuando era el inicio de clase, cada año era el inicio de clase, usted decía, esta camisa todavía como que te queda.
Y lo único que hacía era comprarle el bolsillo nuevo. Y se lo mandaba, era un parche que usted cargaba aquí. La camisa media amarilla, pero el parche blanco, el bolsillo. O al revés, la camiseta nuevecita y el bolsillo del año anterior ahí. El bolsillo amarillo y la camiseta blanca. La Biblia menciona que eso no combina. Y verdaderamente no combinaba. Usted sabía que una de las dos cosas era vieja. La camiseta o el bolsillo. Pero es lo que pasa en nuestras vidas. No combina. Se echa a perder todo. Y mira, un odre viejo tiene ciertas características. Un cristiano que es un odre viejo o que se ha vuelto viejo, mira lo que pasa. Dice que un odre viejo hace las cosas por costumbre y no por amor. Se acostumbró. Ya es costumbre, qué sé yo, va a la iglesia, sirve, todo por costumbre. Lo segundo, ora, pero ya no hay pasión. Asimismo, por una costumbre. A la hora que se levante, bueno, tengo que orar, oro, pero ya no hay esa experiencia con el Espíritu Santo, con esa experiencia con Dios. Lo único que hace es cumplir con el protocolo de orar. Pero ya sin pasión. Lee la Biblia, pero no escucha la voz de Dios. Hay gente que usted la ve leer. Ya hizo su devocional, si es que lo hace. Leyó la Biblia. Si usted le pregunta qué entendió, nada, pero ya la leí, ya cumplí con leerla. Lee, pero no hay una palabra. No escucha la voz de Dios. Sirve, pero sirve sin gozo. El odre viejo conserva la forma, porque cuando el odre se endurecía, quedaba la forma del odre. Pero había perdido la fragancia, había perdido todo, había perdido su esencia. Y es lo que pasa en nuestras vidas cuando la costumbre, la monotonía viene a nuestra vida y dejamos de experimentar a ese Dios de poder, a ese Dios que realmente nos hace vibrar de gozo. Cuando dejamos de experimentar eso, estamos siendo como aquel odre viejo que tiene la forma de cristiano, la forma del Hijo de Dios. Voy a la iglesia, igual oro, igual esto, pero ya no tengo esa experiencia con el Espíritu Santo. Jesús vino a decirle, ustedes tienen costumbre, pero miren, yo tengo la esencia. Ustedes tienen costumbres, pero yo tengo la esencia, aquello que les hace falta. ¿Qué eran los fariseos? Los fariseos tenían solo la costumbre, pero no tenían la esencia. Esto es más o menos como una loción barata. ¿Cómo es la loción barata? Aquella que le venden por ahí, por el mercado central, por ahí, por esos lugares. La loción barata viene, se la ponen, usted la huele, wow, qué increíble fragancia. Usted dice, ya deme ese, se lo lleva, en su casa se lo pone, pero al ratito ya no tiene nada de fragancia, porque es puro alcohol. Puro alcohol. Se desvanece rápido. Huele al inicio, pero ya después nada. Pero ¿qué pasa con el perfume auténtico? Aquel que es esencia pura. Usted se pone un par de gotitas, se coge, basta para estar perfumado todo el día. Es más, aquellos que no se saben poner perfume, vienen y se deja la marca aquí al círculo. A que vean que me puse perfume el día de hoy. Y la esencia, cuando uno se echa un perfume bueno, usted lava la ropa. Cuando la va a planchar, usted siente todavía el aroma. Pero el perfume barato no. Si usted se echa el perfume barato, usted suda, más va a oler a sudor que a perfume.
Entonces, ¿quién no ha comprado perfume barato alguna vez? Muchos, ¿verdad? A mí me han engañado un par de veces. Muchos hoy viven con una loción espiritual barata. Emociones pasajeras, sin profundidad. Pero lo que Jesús quiere de cada uno de nosotros es que tengamos esa esencia verdadera, una fe. Que tengamos esa fe que está cimentada en Él. Que tengamos ese aroma del primer amor. Eso es lo que quiere Jesús. No quiere que tengamos esa loción barata espiritual, que todo es sin profundidad, que todo es pasajero, que viene hoy y hoy, bueno, salió animado, pero mañana ya está que no quiere saber nada. Dios anhela que tengamos esa esencia. Por eso Apocalipsis 2:4, Él dice, mira, tengo contra ti algo, que has dejado tu primer amor. Uno de los mensajes a las 7 iglesias es que les dice, tengo algo contra ti, porque eso es personal, eso es con uno, que has dejado tu primer amor. Por eso un odre viejo, la característica es que sirve, pero no hay pasión. Ora, pero no hay comunión. Lee la Biblia, pero no hay esa palabra viva en nosotros. Hace lo que todo cristiano debería hacer, pero no hay esa esencia en ellos. Y Él dice, mira, tengo contra ti algo, has dejado tu primer amor. Por eso, hoy quiero preguntarte, y esto tú lo sabrás solamente responder. ¿Estás buscando a Dios y estás sirviendo a Dios por convicción? ¿Estás buscando a Dios y estás sirviendo a Dios por convicción o solamente por costumbre? Hoy día es domingo, tengo que ir a la iglesia, me alisto, me arreglo y voy a la iglesia. Pero ¿será que te levantas expectante? Hoy voy a la iglesia porque voy a recibir algo de parte de Dios. Hoy habrá una palabra que me haga sacudir. Hoy voy a adorar a Dios, voy a conectarme con Él. Porque sé que Dios hoy va a hacer algo en mi vida. ¿Estás buscando a Dios por costumbre o por convicción? Porque realmente lo deseas. Solo tú sabes cómo está tu vida. Solo tú sabes si tu vida está encendida y está esa llama ahí, avivada en ese primer amor. ¿O será que ya no existe la pasión, pero solo está la costumbre? Esto es como el matrimonio. Hay muchas parejas que he escuchado que dicen, bueno, yo ya estoy con él o con ella solo por costumbre, porque ya no hay amor. El amor se acabó. Lo quiero, sí, pero ya es más costumbre. Por costumbre me levanto a cocinarle, por costumbre lo atiendo. Es más, por costumbre y quizás deseo. Tienen hasta intimidad. Pero ya no hay nada. Ya esa pasión se fue. Lo mismo es en nuestra relación con Dios, con su servicio, con su obra. Y así como el amor es una decisión, yo decido amar o yo decido dejar de amar. Es una decisión. Asimismo es una decisión el levantarse en Dios, en volver a ese primer amor, en buscarlo, en experimentarlo. Porque como te decía al inicio, habían personas que decían, sirvo a Dios, oro a Dios, pero ya no tengo esa misma pasión. Algo puede estar sucediendo, pero la decisión al final es nuestra. Tú y yo decidimos qué hacer con nuestra vida. Tú y yo decidimos levantarnos. Por eso necesitamos volver a ese primer amor, a esa relación con Dios y con su Espíritu Santo. Es por eso que tienes que ir a un encuentro.
Y aquí hago un pequeño corte comercial. Ah, no, pastor, es que yo ya he ido a encuentros muchos. No importa si has ido a encuentros. Si tienes que nuevamente avivar esa llama, si tienes nuevamente que conectarte con el Espíritu Santo, ve a uno más. Porque la idea de nuestro Dios es que te levantes. Y si no has ido a un encuentro nunca, ahora el 8 y 9 de noviembre puedes inscribirte para que vayas. Porque no te va a hacer mal. Hay alguien que dice, pastor, yo ya he ido, yo hasta he servido en encuentros. Pero uno ve que necesita. Por eso es que Dios anhela que volvamos a ese primer amor. ¿Sirves a Dios por costumbre o por convicción? ¿Buscas a Dios por costumbre o por convicción? ¿Vienes a la iglesia por costumbre o por convicción? ¿Qué es lo que está pasando? Solo tú lo sabes. Si tú estás sirviendo a Dios y viviendo una vida por convicción, está ese primer amor encendido, sigue así, no permitas que nada te lo apague. Pero si el primer amor se ha apagado, entonces toma la decisión de levantarte y de decirle, Señor, ayúdame, porque quiero volver a ese primer amor. Quiero servirte con devoción, quiero estar gozoso. Quiero, Señor, buscarte con todo mi ser. Él anhela eso. Un odre viejo, también lo que sucede es que pierde la visión y no discierne las promesas de Dios. Los fariseos tenían allí al Mesías, tenían a Jesús, pero ellos no podían ver más allá porque la religión no les permitía ver más allá. Mira que en Lucas capítulo 4 verso 16 en adelante, Lucas 4, 16 en adelante, Jesús abre el rollo mientras estaba en la sinagoga, donde él tenía que hablar, exponerle algo que está en el libro de Isaías. Y él dice, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido, y empieza a hablar aquel pasaje. Pero al final Jesús termina diciendo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él estaba diciendo, ese que estaba hablando, el cual yo estaba leyendo, que Isaías estaba profetizando, aquí está delante de ustedes. Quisieron lanzarlo por un precipicio a Jesús. Ellos se enojaron. ¿Por qué? Porque estaban ciegos. La religión no les permitía ver más allá. Ellos leían las escrituras. Ellos tenían los rollos. Ellos oraban. Tenían sus tiempos de oraciones. Ellos diezmaban. Ellos cumplían con todo. Pero no podían ver a aquel Jesús que era el mismo Dios que estaba al frente de ellos. Por eso, no permitas que la religión te gobierne. El que no tiene vino nuevo en su interior no puede reconocer cuando el reino está al frente de él. El que no tiene ese vino nuevo no puede ver las promesas de Dios. No. Si nosotros lo trayéramos a la actualidad y viéramos a un fariseo moderno, ¿quién sería un fariseo moderno? El fariseo moderno cantaría. El fariseo moderno predicaría. El fariseo moderno serviría. Pero no tendría esa esencia, ese discernimiento, porque sería un odre viejo. Los fariseos hacían todo lo que la ley les mandaba, pero sin embargo estaban ciegos, porque la religión no les permitía ver más allá. Mira, Dios puede usar a cualquier persona
Dios puede usar a alguien incluso sencillo para poder hablarte. Pero si tu corazón está endurecido, vas a despreciar el mensaje que te quieran dar. Yo he conocido a mucha gente que tú le hablas, pero el corazón está tan duro que el mensaje nunca va a entrar. La religión hace que te enfrasques en una sola cosa. La religión hace que te encierres o que te cierres. Es lo que hace la religión. Pero Jesús no. Jesús te hace ver más allá de lo que la gente común puede ver. Jesús te hace ver mucho más allá. Y es el ejemplo que tenemos que seguir. Mira, Jesús no nos manda a que nosotros imitemos a otras personas. Él manda que lo imitemos a Él, que sigamos sus pisadas. Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él no dijo: aprendan de fulano, aprendan de mengano, imiten a mengano. No, Él dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pablo dijo: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Porque tu ejemplo a seguir debe ser Jesús, nadie más. Nadie más. Jesús, el buen pastor. Aquel buen pastor que lo dio todo, que da la vida, que dio la vida por ti, por mí, que dio la vida por las personas. Ese es el ejemplo que tú y yo debemos seguir. Esas son las pisadas que tú y yo debemos seguir. Dar la vida por la gente, esforzarte por la gente, ayudar a la gente a levantarse, a que se conecte con Dios, a ayudar a la gente a que encuentre el potencial que quizás ellos mismos no pueden verlo. Jesús te manda a levantar. Tú fuiste llamado para levantar. Tú fuiste llamado para restaurar. Para eso fuiste llamado. No fuiste llamado para señalar, para hundir, para menospreciar. No fuiste llamado para eso. Si tú tienes a Jesús en tu corazón, entonces empieza a ver como Jesús ve. Empieza a sentir como Jesús siente y empieza a caminar como Él caminaría. La religión no te va a dejar pensar de esa forma. Como te dije, la religión te va a hundir, te va a catapultar, te va a disciplinar. No te va a dar una segunda oportunidad. Pero si Jesús cada día te da una oportunidad a ti, ¿quién eres tú para no dar otra oportunidad a otra gente? Dios es un Dios de segundas oportunidades. Porque cada día le fallamos con la mirada, con el pensamiento. Y ese pecado no es más de aquel que hizo alguna otra cosa que quizás sea visible. Tú y yo que pecamos con el pensamiento somos tan pecadores como aquel que adulteró, como aquel que fornicó, como aquel que... Somos tan pecadores como ellos. La diferencia es que nadie sabe lo que pensamos. Nadie sabe lo que vemos. Cuando pasa aquella chica con minifalda que usted va y se queda hasta virolo queriéndola ver. El problema es que nadie nos ve, pero hay alguien que sí nos ve, que sus ojos atalayan toda la tierra y conocen todo de nosotros. Sin embargo, Él es tan misericordioso que cada día está contigo, que cada día te ayuda, que Él te muestra sus misericordias cada mañana. Pero ¿por qué nosotros somos tan duros y tan cruel con nuestro prójimo? Era lo que hacían los fariseos. Pero yo quiero creer que en esta mañana no hay ningún fariseo en este lugar, sino que todos somos hijos de Dios, lavados con esa sangre que van a modelar a Jesús. Porque no tenemos que modelar a nadie más, sino a Jesús. Dios busca odres nuevos para derramar ese vino nuevo. Un odre nuevo no significa una persona perfecta, porque no lo vamos a hacer. Un odre nuevo significa una persona dispuesta a recibir lo que Dios quiere derramar sobre nuestras vidas, recibir lo que Dios quiere traer sobre nosotros. Un odre nuevo significa alguien flexible, sensible a la voz de Dios. Alguien que no vive de recuerdos, sino que vive de una relación diaria y constante con nuestro Dios.
Un odre viejo es aquel que vive solo de recuerdos. Alguien que es un odre viejo es aquel que vive de glorias pasadas. Alguien me decía una vez y me enseñaba y me decía: nunca vivas de glorias pasadas. Lo que hiciste ayer, eso ya fue. Gloria a Dios por lo que hiciste ayer. Pero Dios hoy te necesita. Dios mañana te necesita. Dios de aquí a un mes te va a seguir necesitando. Y tienes que servirle con pasión y con devoción. Dios quiere derramar vino nuevo sobre su iglesia. Y cuando hablo de iglesia, me refiero a cada uno de nosotros, porque nosotros somos la iglesia de Cristo. Dios quiere derramar vino nuevo. Dios quiere derramar nuevas experiencias espirituales. Dios quiere derramar niveles de fe. Dios quiere dar nuevas oportunidades de servicio. Dios quiere derramar nuevas manifestaciones de su gloria. Eso es lo que Dios quiere hacer. Pero no puede hacerlo con corazones endurecidos. No puede hacerlo. Dios no puede hacer algo en una persona orgullosa, en una persona que sigue con la misma rutina, no. O la misma religiosidad. Dios no puede hacerlo. Por eso tú y yo necesitamos un encuentro con Jesús. Ese odre viejo tiene que pasar un proceso. El odre viejo pasaba un proceso para que luego volviera a su elasticidad. Necesitaba ser sumergido, bañado ahí en aceite, y tenía que pasar otros procesos. Y tú y yo necesitamos al Espíritu Santo para volver a avivar lo que ha venido cayendo en nosotros. Por eso el Señor quiere hacer algo nuevo, pero necesita un odre nuevo donde depositar lo que Él quiere entregar. Isaías 43:19 dice: he aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, no la conoceréis. Jesús no vino a remendar tu vida espiritual. Jesús no vino a remendarte. Jesús vino a restaurarte completamente. Él no quiere remendar tu vida espiritual. Él quiere restaurar tu vida espiritual. Por eso, tú que conoces tu vida, tú que sabes cómo has venido caminando durante este tiempo, si tú eres de las personas que reconoce y dice: yo he dejado mi primer amor, tú hoy puedas comprometerte con Dios y decirle: Señor, ayúdame porque quiero volver a ese primer amor. Quiero volver. Yo quiero ser esa persona que te sirva con pasión, que disfrute de mi casa, mi familia, que disfrute todo, que disfrute a mi iglesia, que disfrute con mis hermanos, que disfrute del servicio. Yo quiero ser esa persona que disfrute en ayudar a otros. Tú puedas conectarte con Él y hacer un compromiso con Él en esta semana. Ahí en tu lugar, en tu espacio, tú puedas volver nuevamente a Él. Porque Él sigue estando en el mismo lugar, donde quizás lo dejamos por un momento, pero Él sigue esperándote que vuelvas a entablar esa relación con Él y con su Espíritu Santo. Él quiere quitar todo lo que estorba y derramar su gracia y su bendición sobre ti. La Biblia dice que no hay más condenación para los que estamos en Jesús. Hay una nueva oportunidad para aquellos que anhelan y desean servir a Dios fervientemente. Ponte sobre tus pies en esta hora.